Conozco a muchos ganaderos que vamos a un curso y luego a otro y luego a otro, pero venimos al rancho y no aplicamos nada de lo aprendido. Pues, ¿qué crees que sucede? El rancho normalmente se va pasando de generación en generación. Lo que hay que tomar en cuenta es que no solo heredamos el rancho o ese terreno o ese espacio de tierra, sino que también heredamos la forma de hacerlo. Si nosotros no cambiamos la forma de trabajar, nos estamos quedando estancados, estamos saliendo del mercado. Si quiero ganar en peso al destete, pierdo en fertilidad. Primero me preocupo por tener buenas vacas muy fértiles y produciendo un becerro cada año, y hasta que las tenga, meto una línea genética que me aumente los pesos al destete. No antes, porque voy a darme un balazo en el pie. Los que trabajamos en el rancho todo el tiempo, y si nosotros nos vamos, el negocio fracasa. Y del lado derecho está el dueño de negocio, donde ya tiene un sistema, donde ya delega, tiene un personal capacitado, y él se puede ir de vacaciones y ausentarse o ir a buscar otro negocio, y su rancho sigue trabajando sin él. Hola rancheros, bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos emprendiendo el día de hoy. Un nuevo proyecto, el cual va a ser un podcast donde vamos a platicar de lo que es la ganadería, de lo que es la agricultura y sobre todo pues del campo. Cómo ser exitosos en este bonito ramo económico, el cual es el campo. Bienvenidos a este podcast Rancheando Ando. El día de hoy nos acompaña el médico Alfredo Bugarín. Buen día, médico, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de que me permitas inaugurar tu proyecto. Oh, gracias, médico. Al contrario, gracias por estar aquí, sobre todo, pues, permitirnos platicar con usted, una persona muy preparada, con mucha experiencia y sobre todo, pues, con una visión muy buena de lo que es la ganadería, una visión diferente y una visión que está comprobada por la ciencia que funciona. Así es. Sí, así es. Te digo, gracias por la oportunidad. Estos espacios pues siempre son muy importantes, podemos llegar a mucha gente. Tú sin duda estás siendo muy exitoso en tu canal, en tus redes sociales. Muchas felicidades por el nuevo proyecto. Gracias. Este tipo de espacios están también tomando mucha importancia. Cada vez vemos más espacios así. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tus seguidores. Y sí, también considero de toda mi vida de que la actividad es una actividad muy noble, es una actividad económica que haciéndolo bien se puede vivir, aparte de lo placentero que es vivir entre la naturaleza, convivir con los animales, convivir en el campo, pues si lo hacemos bien también puede ser un buen negocio. Entonces, sí, así lo consideramos y pues muy agradecido de poder platicar de eso contigo el día de hoy. Perfecto, médico, le agradezco yo también. Vamos empezando, médico, con lo importante. Sabemos que usted trae un proyecto muy interesante, se llama Instituto Eco Ranch. Platíquenos un poquito de él, por favor, y sobre todo también, ¿cómo es que usted empezó este proyecto? ¿Cuáles fueron las acciones o quizás los ciertos sucesos de su vida que lo llevaron a crear este tipo de curso que nos ofrece? Ok, muy buena pregunta. En algunas ocasiones ya tuve la oportunidad, la suerte de platicar contigo en tu canal. Fuiste a visitar nuestro rancho y yo soy médico veterinario de profesión, pero siempre he sido ranchero, siempre he sido ganadero, sembrando, haciendo la actividad de la agricultura para alimentar a la ganadería. Un rancho de mucho trabajo. Mi papá trabaja muchísimo hasta la fecha. Entonces como que nos fue orientando en ese sentido, nos inculcó mucho el trabajo, la responsabilidad. Él nos decía siempre que había que trabajar duro si queríamos salir adelante. Entonces así crecí, así vi a la ganadería durante muchos años, pero llegó un momento donde yo veía que de verdad trabajábamos mucho y que a veces el resultado no es el esperado. Correcto. Trabajando todo el día, esforzándonos de sol a sol, empolvados, asoleados todo el día. Y aunque el rancho avanza, a veces la gente cree que todo está bien porque sí va avanzando el rancho paulatinamente, pero si volteamos a la realidad, nos damos cuenta que el beneficio es mucho menor en proporción al trabajo, a la dedicación, al tiempo completo que estamos ahí. Entonces yo empecé a estudiar veterinaria justamente porque desde muy joven pensé que había alternativas distintas, que yo sentía que algo diferente se podía hacer. Entonces me estudié veterinaria por eso, pero seguía sintiéndome igual.
Hasta en el 2008, más o menos, fue cuando empecé ya a tomar cursos de manejo del pastizal, manejo de agostaderos. Empecé a estudiar allá por aparte temas de nutrición, de reproducción. En- yo sentía que cada día sabía más, que era muy bueno en temas productivos, pero seguía con la misma incertidumbre, seguía sintiendo lo mismo. Hasta que un día entendí que lo que nos falta a todos los trabajadores del campo, a todos los productores agropecuarios, tanto agricultura como ganadería, es el tema empresarial. Finalmente me di cuenta que lo que nos hace falta es el tema gerencial, es saber de números, es saber administrar a las personas que tenemos ayudándonos en el rancho, es saber cómo nos vamos a organizar en el tema familiar. Hay muchas empresas familiares en otros sectores y en el campo todas prácticamente son familiares, pero no las manejamos así. Entonces cuando entendí eso, empecé a salir. Yo no esperé a que vinieran a platicarme, a salir a buscar la información, a ver dónde encuentro. Empecé a tomar cursos de capacitación de administración agropecuaria, de contabilidad del sector pecuario, temas de financieros, de liderazgo, incluso de motivación, a leer libros de los ricos, de Robert Kiyosaki y otras cosas. Y luego ya salía cursos que hay muy pocos en realidad afuera sobre este tema, ¿va? Sobre administración, pero yo iba donde había. Y cuando traje toda esa información y la empecé a aplicar, porque sí cabe mencionar que muchas veces yo conozco a muchos ganaderos que vamos a un curso y luego a otro y luego a otro, pero venimos al rancho y no aplicamos nada de lo aprendido, pues ¿qué crees que sucede? No, pues Nada. seguimos haciendo exactamente lo mismo, somos Sí. duros de cabeza. Vamos y allá sí nos motivamos y en aquel evento salimos muy emocionados, pero regresamos al rancho y no hacemos nada, nada diferente, seguimos haciendo lo mismo de siempre, pues entonces el campo sigue igual, igual. Entonces a mí me pasó eso también, pero cuando ya sentí que había gastado mucho en mi formación, pues dije, no, necesito regresar al rancho a hacer cosas diferentes. Aunque sea poco, hoy una cosa, mañana otra, pero hacer cosas diferentes. Entonces cuando regresé y empecé a hacer eso, entonces empezó a notar el cambio. Entonces sí, dije, ah, caray, sí, empezamos a tener mejores resultados en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y fíjate que este proyecto de Instituto EcoRanch nace justamente de eso. Yo en aquel momento no tenía planes de asistir a otros ranchos, de capacitar a otros ganaderos, ¿verdad? Solamente yo me preparé para tener resultados con nosotros. Correcto. Pero cuando vimos esos resultados, no solo nosotros lo hicimos, también los vecinos, también los amigos, los compañeros, empezaron a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo tú en tu rancho? ¿Por qué se nota algo distinto? ¿Por qué hay más pasto? ¿Por qué se mantiene más verde? ¿Por qué tu ganado se ve más gordo? ¿Por qué tú te ves más deshogado, más a gusto? Entonces empecé a salir yo con ellos de amigos. Oye, Claro. ven a mi rancho y ayúdame. Y empezamos a platicar, empezamos a asesorar, empezamos a dar algunos consejos. Y cada día me hablaban más hasta que esto es nuevo, fíjate, yo empecé con este tema a finales del 2024. Ujú. Dije, bueno, si de veras ya la gente me pregunta y hay algo importante, tengo que hacerlo de forma profesional, a darle Claro. forma. Y ya me salí un poco del rancho para ponerme a trabajar en esto, a constituir una empresa, a registrar una marca, todo el diseño de marca, a estructurar todo el conocimiento. Porque antes de eso, pues platicando contigo, íbamos de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? De un tema nos brincábamos a otro y del otro al otro. Así es. Entonces tuve que estructurar perfectamente la metodología, que yo así le digo. Desde mi punto de vista, yo creo que esto no es un curso, lo que yo hacemos nosotros no es un curso, es una Ok. metodología completita, paso a paso, desde la A hasta la Z, para lograr éxito en la ganadería. Entonces, cuando logramos estructurar esto, dije, bueno, pues ahora ya estamos listos, vamos a lanzarlo al mercado. Y de ahí nació Instituto EcoRanch. Le decimos así porque el propósito, digo, el número uno, desde luego, es ganar dinero. Pero necesitamos ganar dinero sin afectar al medio ambiente. Por eso le pusimos seco, porque pensamos en mejorar el ecosistema, en ser amigables con la naturaleza, en no afectar al medio ambiente, porque la ganadería es muy castigada en ese sentido. Se habla mucho de que la ganadería provoca el calentamiento global, está provocando desertificación, sobrepastoreo, contamina con los gases de efecto invernadero. Y nosotros aprendimos que no es así,
que la ganadería, o más bien el ganado, es la herramienta ideal para revertir ese cambio climático. Entonces todo eso le fuimos hallando forma hasta que encontramos esta metodología que ahora ofrecemos en Instituto Ecorancho. Oh, perfectísimo, médico. Muy buena historia y sobre todo, pues, muy buen proyecto que nos permite realmente manejar un rancho como una empresa. Porque muchas veces, muchos de nosotros tenemos ranchos, pero manejamos este rancho, pues, muy de cerquitas. Estamos siempre sobre él, diario vamos al rancho, a mañanas y a tardes. Estamos sobre la persona que nos ayuda. Mira, hay que hacer eso, no hay que hacer aquello. Agarramos el dinero de la venta de los becerritos, nos lo echamos a la bolsa y pues ahí vamos, pues más o menos vamos mandando unos centavos para allá, otros centavos para allá, y cuando menos acordamos, se acabaron los centavos. Así es. Y todavía tenemos, digamos, 3, 4, 5 meses para que vuelva a haber otra cosecha dentro de lo que es el rancho. Siento que nos vas a ayudar mucho con ese proyecto que traes tú, médico. Antes que nada, quiero que nos compartas tu información de contacto, por favor. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para así y echarte una llamadita, un mensaje de texto, un WhatsApp, para que nos puedas ayudar? Es lo primerito que quiero empezar y sobre todo, pues aquí darle al público. Muchas gracias. Te digo que por eso es importante este tipo de conexión en los medios donde se puede, ¿verdad? Gracias, sí. Yo estoy manejando ahorita las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y ahí nos pueden encontrar justamente como Instituto Ecoranch, o bien comunicarse con nosotros al 437-103-8273. Ahí contestamos una conversación por WhatsApp de inicio, por favor, para saber quién nos habla y cuál es el motivo del contacto. Y posteriormente, después de ese primer contacto, pues ya platicamos por vía telefónica con toda confianza, con todo gusto, y ahí les explicamos cuáles son los servicios que ofrecemos. Así nos pueden encontrar. Perfectísimo, médico. Comprendo también que tienes una página de internet. ¿Podemos también ir a explorar tu proyecto ahí? Sí, claro que sí, gracias también. Qué bueno que me lo recuerdas, pues me pasa así. Se llama www.institutoecoranch.com. Ahí también pues explicamos un poco la historia de nosotros, a qué nos dedicamos, qué hemos estado haciendo, cómo es que podemos ayudar al interesado, ayudar a la persona que siente. Esto yo lo digo cada que hay oportunidad. Lo que nosotros hacemos no es para todo el mundo. Necesitamos estar preparados ya porque lo que yo ofrezco es un cambio de paradigma por completo. Necesitamos de cambiar el chip, como decimos. Entonces, este tema va dirigido a aquellas personas, a aquellos ganaderos que ya sienten la necesidad de hacer algo diferente porque ya se dieron cuenta de que si siguen como hasta ahora, pues los resultados no van a cambiar nunca. Entonces, ahí en la página pueden ver un poco de eso y ahí pueden también encontrar los productos digitales que ofrecemos, la capacitación que ofrecemos a los productores en forma digital. Perfecto, médico, perfecto. Gracias por darnos lo que es el acceso a tan bonito tema y sobre todo pues tan buena educación que nos vas a impartir para así poder tener un buen manejo de nuestro rancho. Ahora sí, médico, yo lo que te quiero preguntar es, yo tengo mi rancho que mi padre me heredó y el padre de mi padre se lo heredó y siento que así vamos de generación en generación. Pero realmente yo ya estoy cansado, créeme que ya andamos empolvados, asoleados, hasta de mal genio hasta cierto punto. Ya que ya se fue la vaca para allá, que ya se viene mayo, ya tengo una vaca tirada ya. Total, hay días que no hallamos la puerta. Es correcto. Quiero que me digas cómo es que puedo tratar mi rancho como una empresa. ¿Es posible, primeramente? Sí, desde luego. Sí, qué buena pregunta porque efectivamente yo creo que eso no te pasa solamente a ti. Yo creo que nos pasa a todos los productores del campo, a todos, al menos a los agricultores, no importa que no hagan ganadería, todos tenemos ese mismo problema. Y sí es cierto que en algún momento andamos enfadados, el agricultor porque ya tuvo una falla en su tractor, porque estaba en plena actividad cuando algo le falló, el ganadero porque la vaca se nos salió de potrero, porque se fue una otra veces, andamos hasta de malas trabajando mucho, haciendo un esfuerzo muy importante. Eso es cierto, a mí me ha pasado. Yo siempre digo también, sin afán de sonar grosero o arrogante, pero siempre digo que todo lo que nosotros ofrecemos ahora viene desde la experiencia, viene desde haber vivido todos esos eventos también como productor y como ganadero. Es muy importante también lo que comentas de que el rancho normalmente se va pasando de generación en generación
Y aquí lo interesante, lo que hay que tomar en cuenta es que no solo heredamos el rancho o ese terreno o ese espacio de tierra, sino que también heredamos la forma de hacerlo, la cultura, la estrategia o la forma de trabajar, ¿verdad? Entonces, si mi papá lo hacía así y luego antes su papá de él y ahora yo lo sigo haciendo igual, pues es ese asunto el que hace que las cosas no avancen como debieran. Muy posiblemente a mi papá o a mi abuelo le funcionó esa forma de trabajar en aquel momento, pero las cosas cambian. El sistema va cambiando, las políticas, la tecnología, las necesidades del mercado, la forma de comercializar, todo ha ido cambiando. Entonces, si nosotros no cambiamos la forma de trabajar, nos estamos quedando estancados, estamos saliendo del mercado. Yo digo que la gente que no cambie la metodología o el sistema está en peligro de extinción, así de drástico, así en peligro de extinción. Ahí me ha tocado ver ranchos donde han vendido el 100% de su ganado. En algún momento de la vida yo escuchaba que había que vender el 20%, el 50%, porque hay una sequía, pero no el 100%. Y yo últimamente he visto gente que vende el 100% y cierran el rancho. Entonces, por eso es muy importante este tema de empresa, como bien lo comentas, del tema gerencial. Yo he empezado a analizar, buscando, ahorita se facilita mucho la información y he visto que los negocios familiares, no solo la ganadería, el porcentaje de empresas que sean exitosas a través del paso generacional es muy bajo. Solamente el 25% llegan a la segunda generación, imagínate. Uno de cada cuatro negocios familiares, no hablo del campo, llegan a la siguiente generación. Y solamente el 3% llegan a la cuarta generación. Entonces, eso sucede en un negocio familiar con sus propios problemas. Ahora imagínate en un negocio familiar de ganadería o del campo. El tema es más complicado porque estamos más expuestos incluso al clima, al precio de los insumos, a la venta de mis productos. Entonces el riesgo es mucho mayor de que ese paso generacional acabe en que el rancho desaparezca. Correcto. Y la única forma de evitarlo es prepararnos como empresarios, es tener un sistema, tener una metodología, el tema del sistema. Los únicos negocios que pueden heredarse y pasar por generaciones son las franquicias, y es justamente porque tienen un sistema. Así como aplican uno, se replica en el siguiente y luego en el siguiente y luego en el siguiente, y es la única forma de ser exitoso. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en el Instituto EcoRanch. Creamos un sistema que puede ser escalable, que puede ser replicable, que tú lo puedes tener en un rancho, lograrlo ser exitoso y tú mismo poner ese mismo sistema en otro rancho y lo vas a ser exitoso. Y luego si tú lo heredas a tu hijo con la misma visión, con la misma misión, con la misma estrategia, con el mismo propósito y él lo aplica, va a ser exitoso. Entonces sí, me queda muy claro, estoy convencido, no tengo ninguna duda de que la única forma de trascender por generaciones es logrando un sistema, logrando una metodología y ver a tu rancho como un negocio, como si fuera una empresa. No tenemos un rancho porque me lo dejó mi papá y ese rancho es un pedazo de tierra y luego tengo vacas ahí porque me gustan mucho y las manejo desde fuera sin administración o las manejo desde adentro, pero trabajando mucho todo el día, esforzándome. Necesito tener un sistema que trabaje por mí. Entonces es muy, muy importante esa situación. Perfectísimo, médico, le digo, porque creo que yo he platicado con mucha gente mayor que tienen sus ranchos, han trabajado 50, 60 años en un rancho, es su bebé, su rancho, hasta cierto punto, y tienen miedo que ya al pasar de los años, ellos al ya no tener la capacidad de trabajar, están conscientes que ese rancho va a pasar a las manos de sus hijos, pero tienen miedo que fracasen, que porque mi hijo ya esto, que porque mi hijo no le gusta el rancho, no le gusta ir a ver las vacas conmigo. Y hasta cierto punto, créeme médico, creo que no es que al hijo no le guste, sino que diario ve al papá, como ya lo comentaba, de malas, empolvado, bien asoleado, y quizás no es el mismo estilo de vida que quiera seguir el hijo. No es que no le guste el rancho, no es que no le agrade la idea de tener sus vaquitas, dedicarse a ser ganadero, dedicarse a ser agricultor, sino que quizás el patrón que se ha sido heredado, como tú lo dijiste, 3, 4 generaciones, pues ya no le agrada, no le llama la atención. Entonces una cosa que ocupamos de buscar, el tan deseado relevo generacional
para que así nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan realmente seguir con nuestro rancho, que el cual es nuestro bebé. Le trabajamos día y noche y por años y tenemos miedo que se haga una nada. Entonces, platícanos, médico, por favor, cómo es que este proyecto, claro que aparte puedes de formar un patrón y formar toda una metodología, nos va a ayudar a que realmente nuestros hijos puedan trabajar este rancho. Muy buen comentario también. Insisto, estás perfectamente bien, percibes perfectamente lo que sucede afuera, ¿va? Lo que sucede en el campo. Fíjate que cuando empecé yo a diseñar la metodología, hablando en el tema específico de por qué no se prepara el sucesor, buscando estadísticas, investigando, ahora es muy fácil encontrar información, nos damos cuenta que efectivamente el dueño del rancho tiene miedo. Miedo primero a soltar el poder que él tiene, a soltar la autoridad que tiene él, y miedo también en que su sucesor pues no tenga éxito, que no pueda con el compromiso, Correcto. que no sabe lo que yo ya sé y entonces a él le va a ir mal, que él no trabaja ya como yo siempre he trabajado, entonces él va a fracasar. Esa es la realidad, ese es el problema. ¿Y qué es lo que ahora, por ejemplo, yo terminé apenas un pequeño libro donde profundizo más en el tema de gestión familiar, de un plan de sucesión familiar? En la metodología completa lo hablamos perfectamente bien, pero como yo considero cada vez más que es uno de los temas más importantes, hicimos un librito aparte donde ahí profundizamos más en el tema. Y como en todas las empresas, pues nos damos cuenta de que ese asunto necesita de tomarse con seriedad y que hay que preparar al sucesor con mucho tiempo, porque pasa eso. El hijo, aunque sea un apasionado del rancho también y del campo, pues ve esa actividad, el papá lo está trabajando todo el tiempo, no tiene tiempo de salir con la muchacha en la noche, no tiene tiempo de muchas cosas, entonces pues él dice, sí me gusta, pero no es el estilo de vida que yo quiero. Y aparte de eso, pues escucha al papá diciendo todo el tiempo, ¿cómo te va? No, pues está de la fregada, este año no sé si voy a salir adelante, si no llueve, este año va a ser muy complicado, este año me fue bien con el ganado, pero el precio se cayó. O sea, nos escucha todo el tiempo diciendo y vamos instalando en nuestra mente ese tema, ¿va? Que el rancho es un fracaso, que el rancho no funciona, que en el campo nos va mal, que tenemos que solicitar apoyos de gobierno porque si no, no la vamos a hacer. Entonces todo ese asunto hace que el muchacho, como bien dices tú, sí le gusta mucho el ambiente del campo, pero no quiere ese estilo de vida para él. Entonces es necesario también que se prepare en ese sentido a él, al sucesor. Y ahí entendemos también que no siempre el sucesor tiene que ser un hijo. El sucesor tiene que ser la persona ideal. Aquella persona que aparte de conocimiento tenga liderazgo, tenga visión, luche por el objetivo. Si son varios hermanos los de la familia, pues no tienen que ser todos, hay que buscar al mejor de ellos. Y si no lo encontramos, pues tiene que ser otro, el administrador, otra persona fuera de la familia, ¿verdad? Pero todo eso tiene que prepararse, tiene que darse toda esa información, tiene que prepararse, como les digo, en liderazgo, en motivación, en entender la misión y la visión de la empresa. Y hay que preparar al dueño en enseñarlo a soltar eso, ese miedo de perder la autoridad, ese miedo de que si el sucesor va a vivir bien o no. Hay una metodología completa para lograrlo. ¿Qué consejos, cómo se debe de estructurar la información que le voy a pasar? Y cuando lo tengo, entonces eso va a garantizar que ese proceso, ese cambio generacional no tenga riesgo, se dé de forma natural y el siguiente, eso lo vemos en todas las empresas, empresas grandes, comerciales de verdad, pasan generación por generación y no se pierden. Casi siempre el hijo, porque ya está mejor preparado, más actualizado en su entorno, hace crecer más a la empresa que la anterior. Entonces lo que proponemos es que en el sector agropecuario pase lo mismo, que los ranchos sea igual, que el hijo esté listo, preparado para su entorno, actualizado con lo que está sucediendo ahora, y entonces él tome las riendas de la administración de su rancho y en lugar de estancarse o de tener que vender las hectáreas de tierra, la empresa siga creciendo, ¿eh? Ese es el tema. Fíjate que es algo muy interesante que acabas de comentar y que me llamó mucho la atención. El aspecto que vemos empresas intercontinentales
por ejemplo Coca-Cola, por mencionar una, o entre otras, a empresas multinacionales que van de generación en generación y en vez de derrumbarse, florecen. Exacto. Florecen. Y fíjate que es una cosa que en el campo no vemos. Así es. Siempre vemos, el papá por decir un número, tenía 100 vaquitas, ya entre los hijos, cada uno le tocaron de a 20, y en vez de que de aquí a 10 años, en un tiempo fijo, veamos que los hijos también van a tener 100 vacas cada uno, no, unos fracasaron, unos decidieron acabarlas, y quizás el 1 o 2 que quedaron en el juego o dentro del ramo del negocio, nunca lograron tener esas 100 vacas. Sí. Siempre vemos una fragmentación tremenda dentro de lo que es en el sector pues primario, agropecuario. Y en otros sectores secundarios, terciarios, siempre vemos que van para arriba. Exacto. Fíjate que es una cosa que ahorita Sí. te estaba escuchando y me llamó muchísimo la atención. Sí, y es justamente por eso. También ahorita acabas de decir algo importantísimo. Lo que pasa en el campo, en el sector primario, con los ganaderos, es que heredamos unidades, o sea, cantidad de vacas y cantidad de hectáreas. No heredamos un sistema, no heredamos una empresa. Y como también lo acabas de decir, y también yo siempre lo digo cuando me preguntan, si de por sí era difícil para un rancho, por decir 100 hectáreas y 50 vacas, si era difícil para él ser rentable, imagínate ese rancho fraccionado en 4 o 5 hijos. Ya no van a ser 100 hectáreas, van a ser 5 ranchitos de a 20 hectáreas, ¿verdad? Entonces, si era difícil para uno grande, pues es complicadísimo para uno más chico. Y pasa por eso, ¿verdad? Justo por eso entiendo yo trato de comunicarlo, que el rancho no debería de fraccionarse, debería de heredarse acciones, no fracciones de terreno ni unidades en vacas, ¿verdad? Heredarse acciones. A ver, son 4 los hijos, pues se hacen accionistas a los 4 y se heredan acciones. Tienen derecho a recibir las regalías o las utilidades del rancho al final del año. El administrador, uno, se encarga de toda la empresa y los demás no los estamos desheredando. Son accionistas de una empresa. Esa es la única forma de que pueda pasar por generaciones. Es el mismo rancho, la misma estructura, pero con conocimiento actualizado, manejándose cada vez mejor. Y el que no tiene la capacidad para administrarlo, pues es accionista, sigue siendo parte del negocio. Y a lo mejor en algún momento dice, ¿sabes qué? Yo tengo otra empresa para la que sí soy bueno y necesito el capital. Te vendo mis acciones, pero no fraccionamos el terreno ni dividimos las vacas, ¿verdad? Te vendo mis acciones, el que las quiera comprar las compra, empieza a ser mayoritario, pero dentro de una empresa. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de convencer ahora a los productores del campo. Fíjate, un tema bien importante que me acuerdo ahorita. En algún momento, ya lo he comentado en algunas ocasiones también, yo estuve en un evento de negocios importante y me llamó mucho la atención, incluso me molestó un poco, que el presentador dijo, estamos muy emocionados en este evento porque hay gente de toda, aquí hay empresarios de todo tipo. Dijo, hasta un ganadero hay. Entonces, cuando yo escuché eso, sentí el comentario muy, como que dijo, hasta un ganadero. Despreciable, digamos. Sí, así lo sentí. Y yo dije, no era yo, como que nada más era el otro y yo, éramos los únicos ahí raros, ¿verdad? Pero me quedé pensando que eso existe y que desafortunadamente no es que nos cataloguen así, nosotros mismos lo hacemos. Los productores del campo pensamos que no tenemos derecho a pensar como empresarios. Pensamos que no tenemos derecho a pensar en los números y por eso nunca los hacemos. Como decías al principio, vivimos el día a día, vamos a ver la vaca, vamos a ver si tiene agua, vamos a ver si pudo parir, vamos a ver si el becerrito mamó, vamos a ver si tiene minerales, pero realmente nunca sabemos si estamos ganando dinero o no. Entonces, cuando empezamos a pensar como empresarios, las cosas cambian en automático. Y nosotros en el rancho, en el campo, en el sector primario, también podemos ser empresarios y manejar nuestro negocio así, ¿verdad? Con un plan empresarial. Eso es lo que hacemos nosotros, lo que intentamos convencer a los ranchos a los que ayudamos. Cada día mejoran. Esto no es un cambio de la noche a la mañana, pero es muy impresionante cómo cada rancho empieza a tener resultados muy rápido y se mantiene la motivación. Exactamente. Fíjate que ahorita que lo mencionas, no voy a mencionar nombres, pero conocí a uno de los principales ganaderos ahí de la zona del sur de Texas. Y él le platiqué mi historia, ¿no? Pues así, yo me dedico a esto, él también me platicó la de él. Fue meramente una
pues digamos, una sorpresa realmente poder convivir con una persona de tal envergadura. Y me dijo, mira, yo era como tú. Yo a mi edad de 27, 28 años estaba en el rancho moliendo pacas día y noche, de uno y de otro. Y dijo, ahí no, ese no era mi lugar para hacer dinero. El mejor lugar para hacer dinero, me dijo, son las cantinas. Tomando vino, he hecho los mejores negocios de mi vida. Y me puse a pensar, pero si yo me levanto diario tempranito por la mañana, voy a ver mi vaquita, ordeñarla, asegurarme que todos mis animales tengan agua, comida, estén pues de la mejor manera, y dentro del chip que traemos ya incluidos, que nos implantaron nuestros padres, esta es la mejor manera de hacer el dinero o de trabajar el rancho. Y muchas veces no. Esta persona me dijo, mira, el capital que tengas, deshazte de él, así me dijo. Ve, compra becerros, mándame aquí 4 o 5 jaulas de ganado, las que te ajusten. Hay que pagar su mensualidad de comida y aquí la gente se va a encargar de desarrollarlos, de engordarlos, de venderlos, y cuando ya estén las regalías, te van a caer a tu cuenta. Así de sencillo. Y eso se escucha fantástico, pero se me hace tan difícil de creer para mí en lo personal. O sea, se me hace una cosa de otro mundo, te soy franco. Se me hace una cosa, pues, que al menos en mi mente se me hace muy difícil realmente hacerla, pues hacerla una realidad. Y creo que con tu proyecto nos ayuda bastante a eso, que realmente nuestro hijo no tiene que ser así como tú decías, la persona que tenga que tomar esas riendas de ese rancho, o realmente tenga que ir a salir al campo a diario, hacerse cargo de él. No, como tú dices, puede ser accionista, puede ser dueño de ese rancho, pero no necesariamente tiene que andar haciendo las labores del rancho. Es una cosa tremendísima, lo que dices. Es correcto, sí, tienes toda la razón. Fíjate que desde antes, no ahora que tengo una visión distinta, desde antes yo considero que el sector primario es noble, es uno de los sectores que pueden sobrevivir a las crisis en el mundo. Hay algunos otros tipos de negocios que son muy vulnerables a eso, ¿verdad? Hay una crisis que lo afecta a ese negocio en particular y quiebra, tiene que cerrar. Yo siento desde antes que la ganadería o el sector primario es uno de los sectores económicos anticrisis, porque aunque se ponga difícil en algún momento, la gente necesitamos comer todo el tiempo, se ocupa producción, pero sí veo que hay mucho riesgo, que es muy vulnerable si no lo manejamos diferente, ¿verdad? Porque si lo hacemos como siempre, como bien dices, pues entonces estamos sensibles a que nuestro producto se encarezca y que cuando lo tengamos que vender, el precio esté muy por abajo y ya perdí dinero. A mí me cuesta mucho producirlo y cuando lo tengo que vender, algo sucedió y lo vendo muy barato y pues ya perdí. Muy sensibles al precio del mercado, tanto de nuestro producto como de los insumos, muy sensibles al clima, muy sensibles a las políticas económicas. Entonces, sí es muy vulnerable, sí hay mucho riesgo, pero yo siento que ahora si lo hacemos con un manejo estratégico, si sabemos hacer un presupuesto, si sabemos hacer la proyección del negocio durante todo el año, entonces es un negocio que puede ser exitoso y que nos puede generar mucho dinero, y que después hago eso también que tú bien acabas de comentar, ¿verdad? Si yo tengo mi rancho y tengo mis vacas, lo hago lo mejor que puedo y luego esos becerros se los llevo a esa persona y gano dinero también ahí. Me da oportunidad aquí de comentarte que a través de la experiencia yo he entendido que hay 6 formas de generar riqueza en la ganadería. 6 formas. Pero esas 6 formas tenemos que llevarlas de uno en uno sin brincarnos al siguiente punto, en estricto orden. Y esas 6 formas son, primero, ser muy bueno para los números, muy bueno en tus números, porque eso yo lo he visto en todos los negocios. Yo creo que en tu negocio, en la veterinaria, te has dado cuenta que si no llevas un buen registro de los números, pues puedes fracasar en todos. En una tortillería, en otra empresa más grande, en lo que sea, hay que ser primero muy bueno para los números. En la ganadería, el segundo punto que yo considero es aumentar la capacidad de carga. Se habla mucho del sobrepastoreo, entonces tenemos que empezar a manejar nuestros recursos, a empezar a regenerar la salud del suelo para producir más y más pasto cada vez. Y nosotros hemos visto que se puede lograr aumentar la capacidad de carga hasta en 4 veces. O sea, donde puedes tener una vaca, a través de los años puedes tener 4. Entonces es como si compraras
4 ranchos. No necesitas comprarlos, nomás haciendo un buen manejo aumentas tu capacidad de carga. Correcto. El tercero es aumentar la fertilidad. Yo he ido a muchos ranchos, ya he salido, y yo escuchaba antes que la estadística decía que solamente el 50% del hato en México quedaba gestante y paría. Y yo pensé que no estaba bien esa estadística. En el rancho con nosotros, con tanto esfuerzo, nunca tuvimos parámetros tan bajos, siempre andaban en el 70 más o menos. Pero la realidad, cuando ya salí, me di cuenta que sí, que incluso son menores, del 40 al 50% de gestación en los hatos. Entonces, un rancho de como los que estamos hablando, que tiene 100 vacas y de esas 100 le paren 40, pues entonces digo, definitivamente que está de la fregada. Es muy difícil que ese rancho sobreviva con los años, ¿verdad? Entonces, por eso, ese siguiente paso es aumentar la fertilidad. ¿Y cómo lo voy a lograr? Haciendo mucha selección, escogiendo muy bien a mi genética, perfeccionando. Aquí es donde entra el tema de la genética adaptada y de bajo mantenimiento, que cada vez se habla más. Eso es cierto, comprobado. La genética adaptada de bajo mantenimiento es mucho más rentable que otro tipo de genética. Entonces, después de ese punto, el siguiente punto es, hasta entonces, no antes, aumentar los parámetros o los índices individuales. Me refiero a que cuando yo aumento la fertilidad, no me importa mucho todavía si mi becerro al destete está liviano, está chiquito. No me debo de preocupar en eso, porque si yo me enfoco en aumentar el peso al destete, estoy perdiendo en fertilidad, porque resulta que estos dos parámetros son inversamente proporcionales. Si quiero ganar en peso al destete, pierdo en fertilidad. Entonces, primero me preocupo por tener buenas vacas muy fértiles y produciendo un becerro cada año, y hasta que las tenga, meto una línea genética que me aumente los pesos al destete, no antes, porque voy a darme un balazo en el pie. Ese fue el siguiente punto. El otro, el 5, es darle valor agregado a mi producto. Y ahí entra el tema, por eso me acordé, ¿verdad? Si yo vendía becerros al pie en mi rancho de destete, tengo que preocuparme por dar otro paso. O vender el becerro para exportación, o a lo mejor yo tengo la capacidad y no, ya no vendo becerros, vendo canales o vendo cortes. Es darle valor a mi producto. Y por último, ya cuando soy exitoso en toda la empresa, diversifico mi negocio. Si yo tengo un negocio de ganadería con bovinos, ahora necesito meter borregos, o ahora meto producción de gallina de postura en pastoreo, o tengo un centro ecoturístico de cacería, o no sé, hay muchísimas formas que no nos damos cuenta de diversificar. ¿Por qué es importante diversificar? Porque si un año está mal el negocio de la ganadería, pues se compensa con el otro, ¿verdad? Y eso hace que mi riesgo sea mucho menor y que me mantenga yo a flote, que nunca pierda. Me va mal en uno, pero en el otro me sostiene y así, ¿verdad? Correcto. Entonces, un empresario eso es lo que hace. A veces hay que reinvertir en el rancho, diversifico ahí, pero a veces no. A lo mejor ya ahí estoy a gusto y tengo una oportunidad de inversión afuera y empiezo a dedicarme a bienes raíces o alguna otra cosa, ¿verdad? El empresario eso hace. Correcto. Entonces, si hacemos estos 6 puntos en la ganadería en estricto orden, el rancho es una excelente oportunidad. Correcto, no, buenísimo, buenísimo, médico, todos los comentarios que nos haces. Ahora, una cosa muy importante que creo que tenemos hoy en día, una percepción, como ahorita estamos platicando, una percepción negativa de lo que es el sector primario en términos de rentabilidad, que ya no se vive de criar vacas, ya no se vive de sembrar maíz. Yo la pregunta que te hago, médico, bajo cómo nos vas a manejar, pues, esta metodología que nos ofreces, ¿realmente se puede vivir de criar vacas? ¿Realmente se puede vivir de sembrar maíz? Sí. Hoy en día, en el 2026. Sí, completamente te digo que sí, rotundamente. El asunto es, insisto, tener un sistema y hacer que tu negocio sea barato. Fíjate que ahí es donde empieza la controversia. Cuando yo hablo con la gente, hablo de cosas tan contrarias a lo que hemos venido acostumbrados que genera un impacto. Por eso te digo que este tema no es para todos. Genera un impacto que a veces te dicen, oye, tú estás loco, porque ¿cómo es posible si yo aprendí otra cosa durante años, verdad? El tema de la genética es uno de ellos, y el tema que te digo es el más importante. Necesito hacer negocio barato. En la producción de maíz, el año pasado,
un tema muy importante ahí de toma de carreteras y todo esto, porque pues el maíz a la venta estaba más caro que como nos lo estaban pagando. O sea, a mí me salía el producir 1 kilo a 7 pesos y el mercado me lo está pagando a 6 y luego a 5. Pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Entonces, por eso yo insisto mucho de que en el campo, o en todos lados, pero nosotros hablamos del campo, tenemos que hacer negocios de bajo costo, porque si el precio del mercado un día baja, pues yo estoy todavía más abajo de eso y sigo ganando. Ese año gané menos, pero no perdí, Correcto. ¿verdad? ¿Cómo logro negocios de bajo costo? Primero siendo bien buen administrador para identificar mi punto de equilibrio. Si no hago eso, no lo logro. Mi punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Quiere decir cuánto tengo que vender para pagar mis gastos y ahí ni ganar ni perder. Correcto. ¿Verdad? Entonces cuando saco mi punto de equilibrio me doy cuenta si estoy bien o no. Y si me sale más caro producir que como lo voy a vender, tengo que enfocarme en bajar mis costos. Y ahí pongo a trabajar mi mente. Y hay que hacer negocios baratos, ¿verdad? ¿Cómo se logran negocios baratos en la ganadería? Primero, como te decía, aumentando la capacidad de carga, porque no es lo mismo un rancho que sostiene 100 vacas que cuando ya sostiene 200. Correcto. Empezamos a pagar los mismos costos, pero con 200 vacas y eso aumenta la rentabilidad, ¿verdad? Y otro punto es que esas vacas me cuesten menos ellas por sí mismas. Una vaca grandota necesita muchísimos insumos y produce un becerro, si bien nos va, lo más seguro es que no lo dé, pero a lo mejor da un becerro. Y una vaca chiquita también da el mismo becerro, pero con un costo mucho menor porque tiene menos requerimientos. Entonces necesitamos enfocarnos en crear negocios baratos para, si el mercado está bueno, ese año me fue muy bien, pero si está barato, al menos no pierdo. Entonces yo creo firmemente que sí se puede hacer negocio en la ganadería hoy día, pero necesitamos hacer un negocio que no dependa de comprar insumos, que no dependa de que yo tenga que ir a la bodega a comprar algo, ¿verdad? Que sea lo más acercado posible a cómo se maneja la naturaleza. Por eso yo siempre digo que tenemos que hacer procesos que imiten la naturaleza y no actuar en contra de ella. Correcto. Lo que la naturaleza hace es de forma natural y nosotros en el afán de sentirnos inteligentes y creativos, pues si yo produzco, pues le empiezo a meter, mira, métele más y métele más y métele más y vas a empezar a producir más hasta que la naturaleza te lo cobra. Ya metiste tanto y te cuesta tan caro tu producto, la naturaleza también te empieza a forzar otra. Ya si no le metes todo eso, la naturaleza no te da nada y se vuelve uno muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, sí, en resumen, sí se puede hacer negocio, pero solamente haciendo un negocio barato, un negocio de bajo costo. Perfectísimo, médico. Te agradezco mucho tu charla. Te agradezco mucho que nos hayas venido a enseñarnos tan bonita información y sobre todo darnos la oportunidad de realmente aprender a manejar un rancho. Porque una cosa es trabajarlo y otra cosa muy diferente es manejarlo. Sí, es correcto, sí, perdón. Yo y ahora uso mucho la frase y la comento, no es lo mismo manejar ganado que manejar una empresa. No es lo mismo manejar ganado que manejar una empresa. Entonces, ya todos los productores en el campo somos muy buenos, de verdad somos buenos para manejar ganado, pero no empresa. Y ahí está la diferencia. No me sirve de nada ser buenísimo en la ganadería si no gano dinero. Tarde o que temprano la voy a soltar, como bien decías, el hijo ya no se va a querer quedar. Aunque el hijo ya iba aprendiendo que la vaca come y que cuánto necesita de proteína, cuánto necesita de energía y qué vacuna hay que ponerle, el hijo ya sabe eso, pero no sabe hacer dinero. Y entonces ningún negocio es capaz de sobrevivir si no gana dinero. Perfectísimo, médico. Para culminar ya este podcast, médico, hazme favor de volvernos a repetir tu información, tu número de teléfono, redes sociales, donde podemos ver tu trabajo, para así ponernos en contacto contigo, para que nos enseñes a manejar el negocio de nuestros sueños. Muchas gracias. Así mero es. Yo creo que a toda la gente del campo es el negocio de nuestros sueños. Muchísimas gracias. Son en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. Aparecemos como Instituto EcoRanch. Mi WhatsApp, por favor, el primer contacto por WhatsApp, 437-103-8273. Y la página web, www.institutoecoranch.com. En cualquiera de esos, porque en las redes sociales también nos pueden dejar un mensaje interno ahí, en cualquiera de esos pueden ver lo que estamos haciendo, pueden ver algunos videos ya de lo que nosotros proponemos y ahí nos pueden dejar un primer comentario para iniciar el contacto.
Ya cuando entendemos un poquito de qué se trata, pues tenemos conversación directa por teléfono. Ofrecemos asesoría personalizada, así en vivo, pues de forma presencial cuando es posible. Si las distancias lo permiten, si las situaciones lo permite, vamos al rancho, hacemos una evaluación, un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico generamos la estrategia para ver cómo trabajamos ahí y empezamos a trabajar de forma presencial. Pero como desde que iniciamos el proyecto nosotros no queremos limitarnos a zonas geográficas donde yo pueda ir, quisiera que el alcance fuera lo más grande posible. Pusimos un techo muy alto para el proyecto. Entonces queremos abarcar de inicio a toda la población de habla hispana en el mundo y eventualmente también en inglés. Entonces, justo por eso ofrecemos también asesoría en línea, virtual. Tenemos toda esta metodología grabada en video. En esta página en línea la tenemos ahí todos los videos donde el usuario nos paga el acceso, le damos su clave para que pueda entrar y ahí puede ver todos los videos a su tiempo, le damos acceso de por vida. Si él ve toda la metodología en un solo día o si ve 15 minutos al día y la pausa, se regresa, la ve 4 o 5 veces. La intención de la metodología que nosotros desarrollamos es que justo de la experiencia donde yo voy a un curso, me emociono mucho, pero vengo y se me olvida y no hago nada. La intención es que la tenga ahí el ranchero, el ganadero, para que la vea una vez y si empezó a hacer algo y luego medio se le olvidó, pues venga al video y lo vea nuevamente, conteste los cuestionarios y ponga en práctica todo lo que tenemos ahí, porque la meta es que se den resultados reales, tangibles, que no solo se llene de información, porque de eso ya hay mucho afuera, ¿verdad? Correcto. Que el resultado sea tangible, que sea real, que él empiece a notar algo diferente y eso sea lo que lo motive a seguir viendo más videos. Entonces, por eso lo pusimos así, lo hicimos también en línea y afortunadamente, pues cada vez tenemos más opción. Ahora ya nos hablan de Centroamérica, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala. Creo que son los países donde ya nos están consultando y como todo, poco a poco empezamos a tener más credibilidad, más confianza y pues más ilusión también, ¿verdad? De que esto no pare, que esto no pare nunca. Así es. Enhorabuena, médico, un gran proyecto que tienes y sobre todo pues un proyecto que nos apoya a nosotros, los que trabajamos del sector primario, los que vivimos del mismo, pues que nos permita realmente liberarnos de esta monotonía que hemos heredado a través de generaciones y generaciones y que nos quitemos de la mente que el sector primario no da, que el sector primario no se vive, porque sí se vive, es nomás cosa de saberlo trabajar. Dijiste una palabra clave para mí, libertad. Libertad. Te digo que a mí me ha gustado mucho leer a los ricos exitosos en el mundo y hay gente que cuando yo digo eso le cae mal. Dice, no, pues es que los ricos y sus ideas, tú también ya vas a empezar con eso. Pero yo empecé mucho a leer esto, pues precisamente para entender la mentalidad de la gente exitosa, ¿verdad? Para empezar a entender qué piensa diferente al resto, cómo ve la vida, cómo resuelve los problemas, cómo enfrenta las situaciones. Y entonces yo he leído, no soy bueno para leer, quiero decirlo, pero ahora ya los libros se convierten en audiolibros, así es que yo donde quiera pues ando. Más fácil. Más fácil. Y Robert Kiyosaki tiene una cosa que se llama el cuadrante del flujo del dinero, y él pone del lado izquierdo a la gente que trabaja dependiente todo el tiempo, y del lado derecho a la libertad. O sea, del lado izquierdo están los empleados y autoempleados, y del lado derecho están los dueños de negocio y los inversionistas. Y yo aplico eso en la ganadería y diseñé el cuadrante de flujo del dinero para ganadería y veo que es exactamente lo mismo. Del lado izquierdo está el empleado y el autoempleado. ¿Y cuál es el autoempleado? Somos todos, creo. Los que trabajamos en el rancho todo el tiempo y si nosotros nos vamos, el negocio fracasa. Y del lado derecho está el dueño de negocio, donde ya tiene un sistema, donde ya delega, tiene un personal capacitado y él se puede ir de vacaciones y ausentarse o ir a buscar otro negocio y su rancho sigue trabajando sin él. Entonces ya hay libertad. Y ya cuando diversifica y se vuelve inversionista, acá también en el otro lado, pues entonces ya es un empresario completamente. Su rancho está funcionando perfecto y acá. Y por eso en el cuadrante de flujo del dinero para ganaderos también del lado izquierdo está el dependencia y del lado derecho la libertad. Y es un tema importante porque también Robert Kiyosaki dice que del lado izquierdo la gente trabaja por dinero
y del lado derecho la gente tiene a su dinero trabajando para él. Entonces yo apliqué también eso y digo que necesitamos hacer que el rancho y nuestras vacas trabajen para nosotros y no al revés. Porque en el rancho, desde que empieza el año hasta que se acaba, andamos los dueños, los ganaderos trabajando todo el tiempo para el rancho y para las vacas. En tiempo de agua soltamos a las vacas al potrero y es cuando descansamos de ellas, pero es cuando hay que sembrar muchísimo para cosechar forraje, para tenerlo listo para las vacas en tiempo de secas. O sea que no descansamos nunca. Y haciendo esta metodología y un buen manejo del pastoreo, podemos tener al rancho y a nuestras vacas trabajando para nosotros. Y yo haciendo otra cosa. O me voy de vacaciones con mi familia, hay libertad. Entonces, así lo pensamos ahora, así lo diseñamos y así está estructurada nuestra metodología de orilla a orilla. Son 3 etapas y 9 pasos, donde en esas etapas y esos 9 pasos enseñamos todos estos temas. Gerenciales, administrativos, de economía, de finanzas, de contabilidad, de cómo tratar al personal, de cómo hacer el plan de sucesión, cómo todos los consejos para lograrlo. Y luego ya el tema de infraestructura, esa es la etapa 2. Desde cómo hacer tu planeación y tu proyección, pero también la infraestructura, el diseño del rancho para lograr hacer ganadería regenerativa. Y en la etapa 3 es todo el tema operativo. Allá sí hay que ver cuánto tiempo me quedo pastoreando, cuánto dejo de descanso, cuál es la genética que me funciona, cuál es la época ideal para mí, para que empadrar la vaca y para la que para, cómo manejar una suplementación efectiva para no andar acarreando silos y pasturas y pacas todo el tiempo, para que se abarate muchísimo. Tenemos que manejar suplementación efectiva. Eso lo enseñamos en la etapa 3 operativa y algunos temas ya como el protocolo sanitario y cosas así, que ahí no me enfoco yo mucho, soy médico veterinario, pero en el plan sanitario no me enfoco mucho porque entiendo perfectamente que eso sí varía mucho de región a región. Todo lo demás, toda la metodología completa, aplica en los Alpes suizos como a nivel del mar. Entonces aplica perfectamente en cualquier ecosistema, solamente hay que hacer las adecuaciones. Un empresario es eso, un empresario es flexible, no aplica recetas. Un empresario adapta el sistema que tiene a cada situación y a cada momento de su rancho. Entonces esta metodología perfectamente puede aplicar en el semidesierto de Zacatecas, como en el trópico en Tabasco, como en Colombia, como en la Patagonia en Argentina, como en España, en cualquier parte, solamente que el empresario, el administrador, tiene que hacer las adecuaciones a su ecosistema, a su propósito, a su negocio, y ahí es donde sí lo generalizamos y lo aplicamos después y lo personalizamos después cuando la persona decida asesorarse por nosotros, ¿verdad? Y en el tema sanitario no. Ahí en la región de Garrapata, pues ahí tenemos el problema donde no hay otros, ¿verdad? Y ahí por eso lo dejamos un poquito más hasta que ya sepamos quién es el interesado, ¿no? Así es. No, perfecto, médico. Le agradezco mucho lo que son sus palabras, sus enseñanzas. Ya para culminar, médico, un saludo que quiera mandar. Gracias, pues sí, desde luego, un saludo a toda la gente que nos hace el favor de seguir aquí a mi amigo Esteban, todas sus redes sociales. La verdad es que interactuamos mucho con él y nos damos cuenta que su público es muy grande. Un saludo a todos, un saludo a todos los ganaderos, a quien lo tiene por hobby, a quien lo tiene porque le tocó, a quien sea. Me gustaría que entendiéramos que el negocio en la ganadería tiene que hacerse de forma diferente. Tenemos que llevar un sistema, tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar y definir bien nuestro propósito. Entonces, gracias, sí, un saludo por supuesto a todos tus seguidores en Ranchando Ando. No, perfectísimo, te agradezco mucho. Por aquí te vamos a poner lo que son las redes sociales de usted, médico, para que vayan, sigan al médico y sobre todo pues vean tan bonita conocimiento que les va a transferir y sobre todo pues la metodología tan buena para realmente llevar nuestros ranchos a ser una empresa. Así es, así es. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Ya nos extendimos aquí platicando. La verdad es que ese tema a mí me apasiona desde hace mucho tiempo. Entonces siempre que me dan cuerda, pues ya no paro. Hablo mucho de ese tema, me gusta muchísimo la ganadería. Siempre me ha gustado caminar por los potreros y ver la diversidad en el ecosistema. Y ahora que tengo el conocimiento para ir mejorando cada vez a eso, más me gusta, más me apasiona. No sé si se alcanza a percibir, pero siempre que me encuentro un ganadero que me pregunta o que me da la oportunidad de platicar, ahí me suelto con ganas y me satisface mucho poder compartir el conocimiento que hemos ido adquiriendo.
No pensé hacerlo, te digo, soy ganadero, soy médico veterinario, nunca me imaginé platicando con más gente, pero ahora que tengo la oportunidad de hacerlo y lo he empezado a hacer, encontré mi propósito, encontré mi motivación, me gusta mucho, así es que estoy completamente a las órdenes. Gracias por la oportunidad. No, le agradezco a usted, médico, y como les vuelvo a reiterar, échenle una hablada al médico, ya tienen su información, vean su proyecto, para que así, vuelvo a reiterar, nos enseñemos a manejar nuestros ranchos de la mejor manera y sobre todo pues no tengamos este miedo a heredarlos, a que cambien de nuestras manos y realmente se pueden acabar, para que sigan por años y generaciones y sobre todo lo más importante, manteniendo nuestras familias. Sin más por el momento, agradecemos mucho su tiempo. Saludos y bendiciones.